Buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos. No los escucho. Sí, capitán. Ok. Bueno, esta noche me tocó compartir la palabra del Señor con ustedes. Es un privilegio y la mejor manera de estar aquí reunidos, la verdad. Yo agradezco tu presencia y agradezco que hayas tomado el tiempo. Y este es el mejor lugar en que podemos estar en esta noche. Este es el mejor lugar. Y esta es una mejor manera de vivir la que estamos buscando al estar presentes en este día. Vamos a hacer una oración para dar inicio con la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Dios, porque tú siempre estás obrando, Señor. Nosotros no podemos darnos cuenta, Padre, porque tú obras de maneras diferentes, Señor Jesús. Tú operas de diferentes maneras en diferentes circunstancias. Y Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de compartir, de estar en esta noche presentes aquí para recibir tu palabra. Y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo venga y sea el que ministre cada vida, cada corazón, el que ponga, Padre mío, esa palabra, ese granito, Señor Jesús, el que reconforte, Padre mío, el que levante, el que sostenga, Dios, el que consuele, tu Espíritu Santo, Padre, porque esas son sus funciones, Padre, que tú le has dado. Gracias porque nos has dejado ese gran consolador. Padre, bendecimos tu nombre y reconocemos que tenemos necesidad de ti, Señor. Reconocemos que solos no podemos estar. Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a tomar un texto del libro de Jeremías del Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poquito de, de lo que Dios hace a través de sus profetas. El profeta Jeremías vivió en un periodo de turbulencias, un tiempo en la historia del pueblo de Israel. Él vivió en los últimos años del reinado de Judá. Su ministerio se desarrolló entre el año 626 antes de Cristo y el 586 antes de Cristo. Y su ministerio tenía una característica de la siguiente manera. Uno fue la predicación del arrepentimiento al pueblo de Judá que había abandonado a Dios y adoraba a los ídolos. El pueblo de Israel en la tarde fuimos a la barranca, llegamos como a las 5:30, creo, algo así. Entonces resulta que cuando regresamos de allá, estábamos en la barranca y estaba platicando con un hermano y él me decía, es que los tiempos son difíciles, hay personas que son de doble ánimo, hay personas que a veces parecen cristianos y hay cristianos carnales. Le dije, estás en lo cierto. Hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales. Le dije, desde los tiempos anteriores de los profetas del pueblo de Israel, a veces estaba siguiendo a Dios y a veces estaba siguiendo a los ídolos. Adoraban a Dios y adoraban a los ídolos. Pero esa es una historia que se ha venido repitiendo, repitiendo constantemente en las iglesias hasta el día de hoy. Entonces, y decía el hermano, pero ¿por qué suceden esas cosas? Pues es que uno no puede meterse en la vida de otra persona y controlarlo. No somos controladores, no somos esclavistas, no somos capataces para decir, esto no se hace, no. Cada quien, ¿verdad? Entonces, y dice que el pueblo de Judá a veces estaba buscando a Dios y a veces se iba con adorando ídolos. También el ministerio del profeta era el anunciar la destrucción de Judá y Jerusalén por los babilonios. También fue la llamada a liberar a los esclavos como muestra de conversión. El profeta Jeremías hacía el anuncio a través de profecías de la destrucción de Judá y de Jerusalén. Y el rey de Babilonia por este motivo lo metió a la cárcel. Todavía que les decía, no, pues el Señor va a destruir a Judá, va a destruir por medio de los babilonios. Y dijo el rey de Babilonia, no, enciérramelo, que se van a dar cuenta. Y encerraron al profeta. Pero en medio de esa cárcel, de esa situación, de la privación de su libertad, vino palabra de Dios al profeta Jeremías. Vino palabra de Dios. Se me olvidaba. El tema de esta noche se llama el número de teléfono de Dios.
Sí, así se llama. El número de teléfono de Dios. Así se llama este tema. El profeta Jeremías hacía el anuncio a través de sus profecías de la destrucción y lo mandaron a la cárcel. Y ya en la cárcel, privado de su libertad, recibe palabra de Dios y ahí es donde vamos a desarrollar nuestro tema, que se llama el número de teléfono de Dios. Para que lo tengas bien grabado, anótalo en tu agenda, en tu celular, ahí, anótalo. Es Jeremías 33:3. Es el verso clave que vamos a tomar para nuestro estudio. Jeremías 33:3, Ponchito, ¿sí lo tienes? Ahí está, mira. Es Derian, no es Ponchito. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el número de teléfono de Dios. Y Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todos los seres humanos estamos expuestos a sufrir turbulencias en lo largo o corto de nuestra existencia. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Algunos tenemos la vida corta, otros larga, otros pueden llegar hasta viejitos, ¿verdad? Y yo ya casi voy llegando. Entonces, pero algunos la vida muy corta, nadie tiene la vida comprada, pero en ese periodo, en ese transcurso de tiempo, estamos expuestos a sufrir turbulencias, a pasar por circunstancias difíciles, por circunstancias que nos van a golpear, nos van a pegar, nos van a derribar y vamos a estar sufriendo y nos van a afectar muy negativamente ese tipo de turbulencias. Y una de ellas puede ser la tristeza. ¿Cuándo te entristeces? La tristeza viene porque a veces tenemos un desamor, perdemos a un familiar, perdemos nuestro empleo, perdemos, ¿qué? ¿Qué quieres perder? Nada, nada, nada quieres perder. Y luego de la tristeza viene la depresión. La depresión es tristeza sobre tristeza. Ya estás triste por algo, pero no falta algo y viene otra cosa y te entristeces más y no buscas la solución, no sabes manejar el estrés, no sabes manejar las situaciones, no sabes a quién clamar, no sabes a quién contarle tus penas, las cosas que estás pasando y vas llenando tu morral hasta que ya no puedes con él, hasta que caes en depresión. Hay depresiones severas, una vez yo me recuerdo que fui a consulta médica y cuando ya terminó el doctor me revisó, me auscultó, todo me hizo lo que me tenía que hacer, me tomó signos vitales y todo, ya cuando me da mi receta y la veo, le digo, doctor, yo no tengo depresión. Y me dice, ¿quién te dijo que no tienes depresión? Pues yo me conozco, tú tienes depresión y te lo tomas, ve, te tomas esta pastilla, pero yo no me sentía deprimido, o sea, pero de acuerdo a la plática y todo lo que estuve abriendo mi corazón al doctor, platicando con él para que hiciera la historia clínica, él se dio cuenta que yo traía depresión, pero yo no lo reconocía, yo no me podía dar cuenta. O sea, no se me llenaba todavía el buche bien, ¿verdad? Pero ya tenía la depresión marcada y me da un medicamento. Entonces la depresión tiene que manejarse, hermanos. También sentirnos desamparados. El sentirse desamparado es parte de la turbulencia, es parte de los tratos de la vida, es parte de las cosas que te van a golpear. Y el sentirse desamparado te va a traer soledad. La soledad, y esa soledad ataca en cualquier etapa de tu vida, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y en la vejez. Recuerdo hace como 30 años, creo, todavía recuerdo. Entonces, tenía a mi hijo pequeño como de 2 años y fuimos al palacio con mi esposa y él y lo paramos ahí en una palmera y le tomamos una foto. Pasaron como 3 o 4 años que ya el niño tenía como 5 o 6 años y se le enseñamos. Mira, ahí fue una foto tuya cuando eras bebé pequeño. Y ya se suelta a llorar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Eres tú? Es que me dejaron solo, me desampararon. O sea, la- te pega, hermano, en cualquier edad te va a pegar la soledad. Te vas a sentir solo, desamparado a cualquier edad. A veces nos sentimos fracasados. ¿Cuántos han saboreado el fracaso? Sabe feo, sabe feo el fracaso. El fracaso. Otros han sido traicionados.
Te traiciona tu mejor amigo, tus hermanos, tu pareja, tu esposo. Sobra quien te traicione. Y a veces también no nos sentimos amados. Es triste no sentirse amado, porque andas como buscando a ver quién te consuela, quién, pero hay personas muy listas. Dice, no amados. A veces nos sentimos rechazados, angustiados, afligidos o usados por otras personas. ¿Te suena algo de eso que te estoy hablando? Estoy tocando la puerta. ¿Alguien en casa? A veces nos sentimos humillados. ¿A cuántos los han humillado a veces? A veces te humillan en la vía pública y no sabes ni por qué. O si eres servidor público, sobra, sobra que te humille. O si tienes un negocio, algo, una empresa o algo, vas a tener de ese tipo de roces, de circunstancias. Pero también a veces pasa lo contrario. Podemos sentirnos orgullosos y ese es otro síntoma terrible. Sentirnos orgullosos, sentirnos prepotentes. A veces somos prepotentes y luego la gente dice, pero es cristiano. Prepotentes, a veces nos sentimos en bancarrota de todo tipo, no nada más económicamente. Podemos sentirnos en bancarrota de cualquier manera, no únicamente económicamente ni nada de eso. A veces nos sentimos descontrolados hasta la locura. Como te decía yo que fui a consulta, pero no reconocía que tenía depresión. Y a veces estamos pasando por problemas emocionales tremendos que nos diagnostican una neurosis conversiva y tenemos problemas emocionales y vamos a parar hasta el psiquiátrico. Ya estamos bien descontrolados. Entonces, y no sabemos qué hacer. No sabemos a quién acudir. No sabemos, vamos y le contamos al de las tortillas o al del bolillo, oye, fíjate que no sabemos a quién contarle. Y a veces estamos como el pueblo de Israel, buscamos a Dios y de repente cuando las cosas van bien, nos regresamos para acá otra vez. No somos constantes en nuestro andar a veces en Dios. Definitivamente necesitamos que alguien venga y nos consuele. Eso es lo que debemos reconocer. Como decía en la oración, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Y para eso tenemos al Espíritu Santo. Dios, por medio de Cristo, cuando Jesús se fue, nos dejó al gran consolador. Y esa es una de las funciones del Espíritu Santo, consolarnos, levantarnos. Cuando no sabemos qué orar, qué decir, cuando no tenemos palabras, cuando estamos atribulados, que ya no podemos con nosotros mismos. A veces digo yo, a mí se me sueltan 5 minutos, no sé qué hago. Entonces, si no tenemos a Dios, si no tenemos el temor de Cristo, no tenemos el amor de Jesús, pues tampoco tenemos quien nos consuele. Y necesitamos para eso al Espíritu Santo, para que nos consuele, nos dé esa palabra. Cuando nosotros no podemos orar, no sabemos qué decir, dice la Biblia que el Espíritu da gemidos. No sé si tú lo has experimentado. Cuando estás orando y no sabes qué decir, te sale un gemido, te sale algo desde adentro de las entrañas. Entonces es el Espíritu que está clamando por ti, que está pidiendo, que está intercediendo, que está rogando al Padre, pero es el Espíritu que te está levantando. Pero ¿cuándo clamamos a Dios? ¿Cuando las cosas van bien? No. Cuando hay mariscadas, cuando hay carnitas, cuando hay celebraciones, cuando cumplimos años, cuando todo estamos esperando el aguinaldo ya en unos 2 meses, ¿en ese tiempo clamamos a Dios? No, esa hora no nos acordamos de Dios. Buscamos a Dios en los tiempos de angustia. En los tiempos de angustia buscamos a Dios cuando todo va mal. Y tenemos ahí a veces hacemos, dice que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Cuando vimos el texto que leímos, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no conoces. A veces, cuando llamamos a alguna persona por teléfono y no nos contesta, y volvemos a marcar y no nos contesta, y volvemos a marcar y no nos contesta. Y al final de unas 5 o 7 llamadas que hacemos,
pues decidimos colgar, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Ya no me contestó. Y nos sentimos frustrados, nos frustramos. Pero el versículo que leímos dice, a mí, clama a mí. Y tenemos aquí una certeza. Cuando clamamos en tiempos de angustia, tenemos la certeza que Dios nos va a oír porque Él nos está dando eso. Nos está diciendo, clama a mí. Vamos a ver qué dice el Salmo 50:15, por favor, Derian. Salmo 50:15. Dice así, e invócame en el día de angustia y de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es bíblico, hermano. Nosotros tenemos que clamar a Dios en el tiempo de la angustia. Dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahí está la palabra. Dice el Señor, clama a mí. Y aquí nos está diciendo otra vez, invócame en el día de la angustia, en el día que no puedas, en el día que te sientas atribulado, cuando las turbulencias te estén pegando, que la vida te esté dando, ese día invócame en el día de tu angustia y te libraré y tú me honrarás. Es lo menos que nos puede quedar, ¿verdad? A honrar a Dios, alabarlo, glorificarlo después de habernos ayudado, sacarnos adelante de nuestra angustia. Dice, clama a mí. Clamamos en tiempos de angustia. Debemos clamar a Dios mientras haya tiempo. Dice Isaías 55:6. Vamos a Isaías 55:6. Isaías 55:6. Ahí está. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La palabra dice, busca a Jehová. La palabra a través del profeta Jeremías, dice, profeta Isaías, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ya, tenemos las puertas abiertas, hermanos. Buscad mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El pueblo de Israel tuvo tiempo para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque los profetas les decían, humíllense, vuélvanse a Dios, y ellos no. Ellos estaban un día aquí y otro día de este lado, un día aquí y el otro día del otro lado. Y por eso les recuerda, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. A veces estamos como el pueblo de Israel, tenemos la palabra, tenemos todo aquí, pero no lo hacemos, no buscamos a Dios, no lo buscamos. Y por ese motivo, por ahí que ellos no buscaron a Dios cuando había tiempo. A veces queremos buscar a Dios cuando ya no hay tiempo, cuando las cosas ya sucedieron, cuando ya está todo terminado. Y estos hermanos de Judá no buscaron a Dios y los babilonios vinieron, los conquistaron y los hicieron esclavos. Se los llevaron y los esclavizaron. Y nosotros estamos clamando ahora que hay tiempo. ¿Estamos clamando ahora que hay tiempo o estamos como el pueblo de Judá, siendo indiferentes, que no escuchamos la palabra de Dios? Y volviendo al llamado del teléfono, si marcamos y nos responden, cuando una persona marca, tú marcas por teléfono y te respondes, ¿qué sientes? Alegría, sientes una satisfacción. Ah, mira, sí me contestó. Pero Dios dice en el versículo de Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, no vas a estar llamando nada más al aire. Dice el Señor, yo te responderé. Si tú le llamas, el Señor te va a contestar. Es una certeza, es una promesa que está aquí. No vas a estar llamando nada más al aire, no vas a estar perdiendo tu tiempo. Vas a llamar al Señor y dice, yo te responderé. Vamos a ver Primera de Juan 5:14 y 15, por favor. Primera de Juan 5:14 y 15. Dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En el Antiguo Testamento el profeta nos está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Ahora en el Nuevo Testamento, ya en nuestra época, en nuestros siglos, nuestros milenios, el apóstol Juan nos está diciendo en su primera carta, dice, y esta es la confianza. Tú como hijo de Dios y yo debemos tener confianza, confianza. Debemos confiar en el Señor. Dice, tenemos confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, siempre que pidamos debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. No podemos pedir conforme a nuestra voluntad porque no va a suceder nada. Yo puedo empezar a pedir, Señor, que Jairo me regale su guitarra. Pues no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Entonces debo de pedir cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, porque en su voluntad Él nos oye. Dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Está clarito. No hay que darle vuelta, no hay que darle nada. Te nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces y ocultas que no conoces. Ahora te dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera de las cosas que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos. Dios nos da una respuesta, hermanos, que supera nuestras expectativas. Las respuestas de Dios siempre van a ser superiores a lo que nosotros esperamos. Nosotros somos finitos, Él es infinito, Él es infinito. Dios te va a dar siempre más de lo que tú esperabas, más de lo que tú le estás pidiendo. Tú puedes pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y su respuesta va a ser más grande, mucho más grande. Vamos a ver qué dice Efesios 3:20, por favor. Efesios 3:20. Dice así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel, dice, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es lo que te decía, las respuestas de Dios siempre van a ser más grandes, van a tener una expectativa mayor de la que tú tienes, mucho más grande. Vamos a ver unos ejemplos de personas que oraron a Dios y Él respondió sus oraciones. Vamos a tomar unos ejemplos bíblicos primeramente. Vamos a ver a Ana. Ana era esposa de un hombre que se llamaba Elcana, un hombre religioso que subía cada año a adorar y a hacer sus votos por sus pecados. Entonces Ana tenía un problema. Ana no podía tener hijos. Y un día dice la Biblia en Reyes que vino al templo a orar, vino a clamar, a clamar. El clamor es totalmente distinto a una oración normal. Este clamor le salía desde las entrañas a Ana y el sacerdote Elí pensaba que Ana estaba ebria, que había tomado. Y fue, ¿sabes qué, mujer? Ve a casa y allá digiere tu vino. No, señor, yo no estoy borracha, yo no estoy tomada, dijo Ana. Y esa oración que Ana vino a hacer, el Señor se la respondió y le dio un hijo, y le puso por nombre Samuel. Y Ana, en ese momento que ella estaba orando, dijo que si el Señor le daba un hijo, ella lo entregaría para el servicio. Y fue el profeta Samuel cuando creció. Ella lo entregó y lo crió el sacerdote Elí. Entonces, vemos esa oración de Ana que fue respondida, pero por un clamor, por un clamor. También tenemos otro ejemplo, Elías. El profeta Elías oró y no llovió durante 3 años y medio, 3 años y medio de sequía.
hasta que Elías volvió a orar otra vez, volvió a llover, porque 3 años y medio no llovió en la tierra. Después tenemos otra vez al profeta Elías, un día que estaba haciendo unos sacrificios con los profetas de Baal por ver cuál era el Dios verdadero. Elías estaba representando a Jehová, Dios de los ejércitos, y los profetas de Baal, pues a Baal, ¿verdad? Y cada uno hacían sus sacrificios y para que descendiera fuego del cielo y consumiera esos sacrificios, esos holocaustos. Y el profeta Elías dijo, ok, mátenme la vaca aquí y pónganle leña, háganle un círculo y échenle agua, llénenlo de agua, que se haga lodo y todo, que se inunde de agua. Y entonces ya cuando estaba todo eso así, Elías oró y descendió fuego y consumió todo el holocausto, todo el sacrificio, hasta el agua que estaba alrededor se secó. O sea, ahí vemos el poder de Dios obrando, vemos a Dios respondiendo el clamor, tenemos de dónde ver ejemplos que Dios responde. Otro personaje es nuestro hermano Sansón. ¿Cuántos se acuerdan de él? Sansón era un hombre que fue nazareo. Este hombre estaba prometido a Dios también. Este hombre no debían cortarle el cabello, no debía tomar vino, porque estaba apartado para el servicio de Dios. Y una de las restricciones que tenía es que no se podía enamorar de las mujeres de otra tribu, de otro país. Únicamente te podía casarse con las mismas mujeres de su tribu. Pero no, a Sansón le gustaron las filisteas. Entonces se enamoró de una filistea y pasó el tiempo y esposa siempre le pedía que le dijera cuál era el secreto de su fuerza. ¿Cuál era el secreto de su fuerza? Y Sansón siempre se negaba, no, córtame las uñas. Y ya le cortaba las uñas. No, ahora hazme cosquillitas. Y siempre algo le daba una tangente. Pero hasta que un día lo convenció y le dijo que el poder de su fuerza radicaba en su cabello. Y le cortan el cabello a Sansón y pierde su fuerza. El Espíritu de Dios se apartó de él. Se apartó de él y dejó de tener fuerzas físicamente. Entonces, cuando los filisteos se dieron cuenta que Sansón no tenía fuerzas, hicieron un escarnio de él, lo hicieron prisionero, lo golpeaban, lo escupían, le sacaron los ojos, se divertían con él, literalmente, porque Sansón estaba indefenso. El Espíritu Santo lo había abandonado, el poder de Dios ya no estaba en él. Entonces, Sansón, en medio de esa angustia, de esas turbulencias que estaba pasando, clamó a Dios, clamó al Señor. Y dice la palabra que hay un niño que estaba con él y le dijo, llévame a los pilares que sostienen este recinto, este lugar. Y que lo llevaron, ok, aquí, aquí mero es. Y en ese momento Sansón clamó verdaderamente a Dios y Dios restauró sus fuerzas. Y el final de los filisteos fue trágico. Vemos cómo Dios responde las oraciones. A otros personajes ya ahora en el Nuevo Testamento tenemos a Pablo y a Silas. Pablo y Silas, pues es el apóstol Pablo, y Silas era su acompañante de viajes misioneros. Y ya estaban en la cárcel, los encarcelaron, y dice la palabra que los metieron hasta adentro, los amarraron con grilletes de pies y manos para que no se escaparan, porque eran reos de alta peligrosidad por predicar la palabra. Entonces, ya amarrados allá, dice que se pusieron a cantar y alabar a Dios, a orar, y vino un gran terremoto que sacudió ese lugar y los liberó de las cadenas, pero no se escaparon, se quedaron ahí. Cuando el carcelero vino a ver si quién, no, no, no tengas miedo, el carcelero se quería matar, porque se me escaparon los presos de alta peligrosidad. Digo, no, no te mates, aquí estamos, aquí estamos. Esos son los ejemplos bíblicos. Y el último ejemplo que te quiero dar es a Jesús. Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro y su hermana María y su hermana Marta. Estos personajes eran muy amigos de Jesús, pero Lázaro enfermó y le mandaron a avisar a Jesús, le dijeron, Señor, tu amigo Lázaro está enfermo, ven a verlo. Entonces Jesús dijo, ok, esa enfermedad no es para muerte, mañana o pasado vamos. Y pasaron los días y Lázaro murió y lo sepultaron.
Ya cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, dijo, Señor, si hubieras venido ayer o antier, todavía estaba vivo, hoy ya está muerto, ya está allá. Entonces Jesús les dice, ok, llévenme. ¿A dónde lo pusieron? No, pues ahí, ábramelo, quítenme la puerta, quítenle la piedra. Señor, es que ya hiede, ya se echó a perder. Ábranle la puerta. Y dice la palabra que Jesús oró y Lázaro revivió. El poder de vida que hay en Dios. Si tú te sientes medio muerto, Dios tiene el poder para revivirte espiritualmente. Dios te puede levantar. Entonces, ¿cuál es tu petición en esta noche? ¿Cuál es tu necesidad del día de hoy? ¿Cuál? ¿También tienes algún testimonio que dar de algún milagro que Dios haya hecho en tu vida? Todos tenemos un milagro, todos tenemos algo que decir desde el momento que nos despertamos, que abrimos los ojos, estoy vivo, gracias a Dios, es un milagro. Y durante el día, durante el transcurso del día van sucediendo milagros, van sucediendo cosas, durante el periodo de tu vida van sucediendo milagros. Si clamamos a Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y ese clamor y esa respuesta de Dios es el resultado de nuestro clamor. Si no clamamos, no va a suceder nada. A veces tenemos la comida porque tenemos un trabajo seguro, pero si no tenemos un trabajo seguro, a veces somos emprendedores, porque ya me pasó tocar por ahí esas puertas y a veces no se te vende lo que vendes. Me acuerdo que hace muchos años vendía a mi esposa cena y a veces no se vendía la cena y teníamos que comer morisqueta todo el día con tacos dorados y mañana y pasado y no, pues y no las puedo sacar otra vez porque son de ayer, de anterior, hay que hacer otras nuevas y volvían a quedar y otra vez, Dios mío. Entonces, a veces no tenemos, decías, quiero un pescado, no, come morisqueta. Entonces, el resultado de las cosas y la respuesta de Dios va a ser de acuerdo a nuestro clamor, al clamor que nosotros tengamos, que hagamos. Pero ¿cuáles son esas cosas grandes y ocultas que no conocemos? Esas cosas que Dios nos quiere enseñar. Vamos a ver Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Dice así: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A veces Dios nos habla a nuestro corazón y es de la manera, dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Son las cosas grandes y ocultas que Dios te va a revelar en la medida que tú vayas buscando de Él, en la medida que clamemos a Él, en la medida que reconozcamos nuestras necesidades de Él. Ahora dice, Dios nos da dirección en tiempos de incertidumbre. También Dios nos da dirección en tiempos de incertidumbre. Vamos a ver Santiago 1:5. Santiago 1:5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ponle atención a este versículo. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, a todos ya nos dio sabiduría Dios, pero a veces no sabemos qué hacer con la sabiduría, no sabemos cómo usarla o cómo emplearla, cómo vivir con ella. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, ya te dio, pero no supiste cómo actuar en un tiempo de angustia, dificultad, incertidumbre. Y Dios dice, ay, pero si voy con Dios y le digo, y yo ya leí este versículo, pues es que ya me dio sabiduría, pero dice que te la va a dar nuevamente y sin reproche. No te va a decir, es que ya te la di, ya te di sabiduría, ¿qué le hiciste? No,
Dice que es sin reproche. Tú pídele, Señor, ¿sabes qué? Me falta sabiduría. Voy a tomar una decisión, voy a emprender, voy a empezar quiero comprarme un coche para meterlo de taxi, no sé cuál sea tu plan. Quiero hacer esto. Dame sabiduría, dame el discernimiento, dame la sagacidad, la capacidad para poder emprender. Ayúdame a hablar con personas que ya tengan experiencia en esto para que me den consejos. Entonces dice, pídale a Dios sabiduría. Y si le pedimos, dice que no te va a reprochar nada. Al contrario, te la va a dar, te va a dar sabiduría. En la incertidumbre, hermanos, viene en las pruebas, en la inseguridad, en la tormenta, el temor a la hora de tomar decisiones, lo que te decía hace ratito. En el tiempo del profeta Elías, y ahora vamos con otro profeta. En el tiempo del profeta Elías, el pueblo de Israel pasaba un tiempo de doble ánimo. Como decía hace rato que empecé, me decía el hermano, es que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Entonces, en el tiempo del profeta Elías, el pueblo de Israel estaba igual. Un día estaban por un lado y al otro día por el otro. Habían personas de doble ánimo que seguían a Dios y seguían a los ídolos. Entonces el profeta Elías un día les dice en Primera de Reyes, vamos a ver Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahí está, dice. Y acercándose Elías dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí vemos algo muy interesante. El pueblo tenía dos pensamientos. A veces así estamos. Le pediré a Dios, oraré, clamaré al Señor. Y ya tenían dos pensamientos, dos maneras de vivir. Y dijo Elías, si Jehová es Dios, síganle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Aquí la Biblia nos da un silencio. El pueblo se la pensó. A veces le pensamos. El pueblo no dijo, pues es que allá no hay paris, no hay promos, no hay diversión. Si seguimos a Dios y si seguimos a Baal, entonces a veces, hermanos, cuidado porque estamos a veces en ese momento y no buscamos a Dios cuando es tiempo y hacemos un silencio. El único que puede hacer un silencio a veces es Dios. Es el único que puede hacer silencios. Como cantábamos hace rato, aquí estás, obrando en mi ser. Aunque yo no pueda ver, tú estás obrando. Dios opera y obra y te puede guardar un silencio, pero el pueblo dice que no respondió palabra. El pueblo tenía un corazón duro para clamar al Señor. Estaban entenebrecidos, estaban endurecidos, estaban esclavizados en su pecado, en su manera de vivir. eh, y a veces nosotros nos encontramos de la misma manera. No sabemos si seguir a Dios en su camino, no sabemos qué hacer. No clamamos cuando hay tiempo. Dice que hubo un silencio y nosotros clamaremos al Señor en nuestras turbulencias o también haremos el silencio y nos las pensaremos. Si pudieses observar en este tema, hermanos, que estamos viendo y en el versículo de Jeremías 33:3, que te dije que es el teléfono de Dios, en este versículo hay tres puntos muy importantes de parte de Dios. En ese versículo de cortito, primeramente tenemos una invitación de parte de Dios, una invitación. Clama a mí, llámame, búscame, clámame. Cuando alguien te da su número de teléfono, mira, ten para que me llames. Qué padre, mira, me dio su número para que le llame. Entonces, Dios nos da una invitación primeramente. Clama a mí, llámame, búscame. Número dos, tenemos una promesa, una promesa. El Señor nos promete
respondernos. Dice, yo te responderé. El Señor siempre nos va a escuchar, no hará oídos sordos a nuestras oraciones. Dice, yo te responderé. Tenemos la certeza de que Él siempre nos va a responder, porque es palabra de Dios, es palabra de Dios. Y número tres, la revelación. Tenemos una respuesta que nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Tenemos esos tres puntos muy importantes en ese versículo, en ese solo versículo. Ahí se centra todo. Una invitación, una promesa y una revelación. Y si viéramos en Jeremías 33:1, puedes poner Jeremías 33:1, nada más regrésale. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún él preso en el patio de la cárcel, diciendo, dale, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Entonces vemos que este Jeremías 33 no lo dijo Oni, no lo dijo Poncho, no lo dijo yo, no lo dijo Quique, no. Dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Y ya luego viene, clama a mí y yo te responderé. Pues esta noche, hermanos, esta es la palabra. La invitación es para clamar a Dios, para buscar a Dios en los tiempos de angustia, para buscar a Dios en tiempos de tribulación. Te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a tomar un tiempo de oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú nos has permitido un tiempo, Señor, de reflexión, un tiempo, Padre, para comprender la magnitud de tu amor por nosotros, Señor, para comprender, Señor, que tú, Padre mío, estás en estos momentos escuchando nuestro clamor, nuestra oración, y nos estás recordando, Señor, que tenemos que buscarte, tenemos que anhelarte, tenemos, Padre mío, que humillarnos a ti, reconocer nuestra necesidad de ti, Señor, reconocer que te necesitamos, Dios, que solos en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, Padre, porque a veces nos sentimos abandonados, tristes, deprimidos, secos, Dios. A veces sentimos que tú no nos respondes, que las palabras, Señor, pareciera que se las lleva el aire, que pareciera que hablamos al viento, nada más que no pasan de nuestra azotea, Señor, de nuestro techo. Pero, Señor Jesús, hoy podemos tener la certeza, Padre, de que tú siempre nos escuchas y que siempre vas a responder a nuestras oraciones, siempre y cuando pidamos conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea en este tiempo, Padre mío, un tiempo de refrigerio, Señor, para buscarte, para anhelarte, Señor, para pasar tiempo de intimidad contigo, para buscarte cada día más, para anhelarte, Señor Jesús, pasar tiempo por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, Dios, porque tú estás sobrando en cada vida, en cada corazón, Señor. Tú estás levantando, Señor Jesús, a nuestras vidas, nuestras mentes, Señor, nuestro espíritu, Padre. Te bendecimos, Dios. Gracias por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.